Sí, don Juan Carlos ha llegado a la 1:15, 45 minutos antes de lo previsto, y sin bajar la ventanilla del coche ha saludado a la prensa. Va a estar solo unas horas en Madrid para asistir a esta comida privada, en la que también se rinde homenaje a la reina Sofía por el toisón de oro que le entregó ayer Felipe VI. Aquí en el Pardo están también las infantas Elena y Cristina, sus hijos y gran parte de la familia griega de doña Sofía. Más de 50 comensales. Los reyes y sus hijas han sido los últimos en llegar. Sobre las 2 de la tarde conducía Felipe VI y ellos sí han bajado la ventanilla del coche para saludar. Esta es la primera vez que en 2 años que la familia real al completo se reúne. La última vez fue con motivo del 18 cumpleaños de la princesa Leonor. Y es también la primera vez que don Juan Carlos ve a algunos de sus familiares tras la publicación en Francia de sus polémicas memorias en las que reconoce, entre otras cosas, su desacuerdo personal con la reina Leticia. Toca comida familiar y justo tras publicar Reconciliación, su versión de la historia, el rey emérito sirve sus memorias y los damnificados se sientan a la mesa. Sobre su hijo, Felipe VI, escribe: Mi hijo me ha dado la espalda por deber. Entiendo que, como rey, deba mantener su postura pública firme, pero sufrí de su insensibilidad. Le recuerda que hereda un sistema que él mismo ha construido. Más dura ha sido la confesión sobre su nuera, la reina Leticia. Habla de lo que era un secreto a voces, de su falta de armonía. Su entrada en la familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares. Le dije que tenía abierta la puerta de mi despacho, pero nunca vino. De Sofía, Sophie, su reina. No tiene igual en mi vida. Nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia mi esposa, Sophie, mi reina. Ni siquiera algunas desavenencias. Aunque sí le reprocha no haberle visitado en el exilio. Unas páginas después hace inventario de sus propios errores. Manchó mi reputación ante el pueblo español. En esta caza de brujas fui presa fácil, pero esta debilidad es propia de un hombre. Su plato más dulce se lo reserva a sus nietos. De Leonor dice que está extremadamente bien preparada. Y de Froilán, que vivió temporadas con él en Abu Dhabi, que llevó una vida desordenada. Pero fue su compañía. Entre silencios y gestos medidos, la comida del Pardo aspira a reconstruir, aunque sin cuchillos sobre la mesa, una imagen de unidad familiar. Nunca ha visto con buenos ojos a Leticia como futura reina de España. No ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares. Es ahora cuando el rey emérito lo hace público en sus memorias y define con sutileza su relación. Desacuerdo personal. Unas palabras que no han sentado nada bien a doña Leticia. Tuvo un gran disgusto porque ya no creía que se llegaría a tanto. Pero durante años los dos han sabido disimular muy bien este desacuerdo personal, al menos en público. Ahora que somos conocedores de esta mala relación, vemos gestos reveladores que en su momento pasaron desapercibidos. Ya en el saludo en el balcón tras la coronación, padre e hijo se miran y saludan con cariño, pero no ocurre lo mismo con doña Leticia, que se acerca al rey y le besa, pero ese beso no es correspondido. Durante años se han evitado y lograban que no trascendiera, pero ahora vemos que muchas veces ni se miraban cuando estaban uno al lado del otro. En los últimos años han coincidido en eventos, como en la celebración del 60 cumpleaños de doña Elena o en el funeral por Juan Gómez Acebo, pero salían siempre por separado. Para ver una imagen de ellos juntos, tenemos que remontarnos a febrero de 2024, en el funeral por el rey Constantino en Windsor, donde don Felipe acompaña a su padre, pero Leticia permanece en un segundo plano. Habla con la reina Sofía, pero en ningún momento mira al emérito. Durante años se han esforzado para que esta mala relación no trascendiera, pero ahora que el rey emérito lo ha hecho público, todas estas imágenes cobran mucho más sentido. Bueno, estábamos aquí especulando en lo que está pasando en esa comida familiar. Pues vamos a ver, la información que podemos contar que nos viene desde dentro es que justo antes de empezar el almuerzo ha tenido lugar un pequeño cóctel que se ha producido en el Salón de los Austrias del Palacio del Pardo, y allí las personas que están en el interior me cuentan que doña Leticia no se separaba de sus hijas, que la princesa y la infanta estaban de manera permanente con ella y todo el mundo se ha acercado del rey emérito. a saludarlas. Para y luego para evitar el rey emérito. Pues mira, luego otro detalle importante que podamos
podemos contar es que cuando han finalizado el primer plato y el segundo plato, en los postres, don Felipe se ha puesto de pie, el personal del Pardo se ha acercado, le ha facilitado un micrófono, ha dicho unas palabras donde ha mezclado lo institucional con lo personal, refiriéndose a sus padres, que estaban visiblemente emocionados, y a partir de ahí, pues bueno, en estos momentos continúa la sobremesa. Mira, la infanta ha reinado la paz, ¿no? Y la felicidad. Bueno, mira, la reina Leticia. Perdona, la reina Leticia. ¿Dónde ha cantado las 40 entonces, Galiacho? No, si las 40 las va a cantar en los pequeños círculos. Es que ten en cuenta que hay muchos círculos en esa comida. Sí. ¿No? Que hay muchos círculos. Mira, y uno donde de los... tiene que contarlo lo va a contar. Precisamente, perdona, Paloma, un círculo es la reina Leticia y las dos niñas. Margen. No vaya a ser que las pueda contaminar. Pero mira, es que, perdona, hay círculos concéntricos. Yo creo que hoy precisamente la reina Leticia lo tiene absolutamente superado. Y vuelvo a insistir que la reina Leticia es la madre de la futura reina. Claro, ya lo Pero la historia donde hubo mucho más tensión fue con el cumpleaños de la infanta Elena, que es en un restaurante que es muy pequeñito, y ahí además la mesa principal estaba don Juan Carlos, estaba la reina Sofía y estaba Leticia. Aquí lo que hay es que la reina Leticia tiene una relación, digamos, regular con la infanta Elena y con la infanta Cristina, porque han apoyado al padre y no la han apoyado a ella. Bueno, a ver, como en las mejores familias, ¿eh? Claro. Pues esto también ocurre en la familia real, claro. Dentro de todos los invitados a esa comida familiar, ha habido alguien que ha sorprendido, enseguida vamos a contar quién es. A mí por lo menos me ha sorprendido. A mí también me ha sorprendido. Y me parece... Bueno, pues esta es la versión de Alejandro Entrambas-Aguas, que por otra parte hay que decir que es una persona muy cercano a Juan Carlos. Vamos, que le han dictado un poco al dedillo lo que tenía que decir. Dice, es que además lo ha dicho, dice la información que podemos contar que justamente nos viene desde dentro. O sea, fijaos que es una comida familiar privada y le están filtrando datos a Alejandro Entrambas-Aguas. Madre mía. Dice, ha habido un pequeño cóctel y Leticia no se separaba de sus hijas. Ahí la princesa y la infanta protegiendo a su madre. Cuidado, que viene el abuelo. Cuidado, no te vamos a dejar sola. Es brutal, es brutal. Y que todo el mundo se ha acercado a saludarlas. Muy bien, porque es la reina. Otro detalle importante, dice que cuando han finalizado segundo plato, en los postres, Felipe ha cogido un micrófono y ha dicho unas palabras donde ha mezclado lo institucional con lo personal y ha tenido unas palabras preciosas, en este caso para sus padres, que han emocionado a todos los presentes. Es todo como muy, muy literario, ¿no? En fin. Y que, bueno, según la versión de Alejandro Entrambas-Aguas, reina la paz en la familia real. Y que no ha habido malas caras entre nuera y yerno. Hombre, de eso se trata la monarquía también, ¿no? De postureo, de caras. Yo, sinceramente, creo que habrá habido diplomacia, habrá habido educación. Han dicho que iban a acudir, en este caso también, la familia del rey emérito, lo que son sus sobrinos, sí, sus sobrinos, los primos de Felipe, y que la familia de Grecia, en este caso la que tenía que ver con la reina Sofía. Desconocemos si ha acudido algún familiar de Leticia, yo creo que no. Y fijaos que sería una buena ocasión donde en este caso los necesitaría. Es brutal, es brutal. Yo sinceramente no me creo esta versión. Me parece, ya hemos pillado alguna que otra mentirijilla. Alejandro Entrambas-Aguas, que bueno, él hace su trabajo, él es súper hiper mega fan del emérito, y al final pues bueno, lo vemos ahí, está contando un poco al dictado lo que ha pasado en el almuerzo, que repito, es un almuerzo privado, familiar, con lo cual veremos quién le pasa un poco la información. Para mí viene del entorno de Juan Carlos, y yo creo que en este sentido poquito más hay que decir. Seguramente conoceremos datos más reales a partir de unas horas de mañana o incluso de la semana que viene. Y ahí seguramente se contará la verdad de esto, que le ha quedado literario, brutal, tan perfecto, tan envuelto en lazo de regalo a Alejandro Entrambas-Aguas, que bueno, en fin.
No sé, no sé qué decir, de verdad. Es que este periodismo, madre mía, periodismo de cámara, periodismo lambiscón. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JEC abajo en la descripción, también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.